Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos al quinto episodio de Radio Lemo, el podcast. Quien les habla es su profe de confianza, Derly Gómez. Y el que diga que no es mentira porque yo les he guardado muchos secretos. Pero bueno, estamos en vivo y en directo desde el aula 103 del Colegio Luis Eduardo Moracejo. Estamos en medio de una evaluación. En el episodio anterior, el grado 801 estuvo en una evaluación supremamente complicada y hoy fue el turno del grado 802, que están esforzándose mucho por desarrollar ese trabajo. Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esa ronda de relatos. Recuerden que para contextualizar a quienes nos están escuchando por primera vez, los estudiantes del grado octavo desarrollaron una serie de relatos de carácter etiológico, ya sea un mito o una leyenda. Recordemos que los relatos etiológicos son aquellos los cuales intentan explicar el origen de ciertos elementos de la naturaleza o emociones humanas, ¿sí?, apelando que no sea ni el origen de los dioses, ni el origen del universo, ni el origen del hombre. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, pues ya vamos a iniciar con nuestra ronda de relatos. Vamos a iniciar con la estudiante Paula Andrea Flores Llanes. Quédense aquí quietecitos en Radio Lemo, el podcast. Bienvenidos. Muy bien, continuamos aquí en Radio Lemo y el podcast. Tenemos aquí al estudiante Paula Andrea Flores Llanes. Yo quiero hacerte una pregunta antes de iniciar. ¿Cómo está la evaluación? Eso está muy difícil. ¿Mucho? Sí, porque cada pregunta 10 renglones no aguanta. Bueno, está bien, listo. Es una opinión totalmente válida, pero pues ni modo, así son las cosas. Muy ni modo. Cuéntanos un poquito de la historia, así como en un resumen, o quieres ir directamente a la lectura. Yo le cuento. Pues esta historia, el dios de Teravita, es una historia de dioses que se van enamorando, pero al final al final tiene un final muy trágico. Listo, entonces sin más preámbulo puedes empezar con la lectura. Ok. El dios de Teravita. Un dios llamado Teravita era alguien solitario, un cambiaformas. Se podía convertir en cualquier animal. Un día conoció a alguien que habitaba en la naturaleza y tenía su mismo don. Pero ella no tenía nombre. Teravita era alguien malo porque cada persona que entraba al bosque lo convertía en un animal. Ella, por otra parte, era buena, ya que cada persona que entrara al bosque le hacía vivir una experiencia inolvidable. Tenía una corona de flores blancas, un vestido de hojas verdes y unos ojos azules. Su piel era muy suave y linda. En cambio, Teravita tenía una corona de flores negras, un smoking negro y su piel era muy bonita. Sus ojos eran negros y malos. Él se había enamorado de ella, pero Teravita no quería lastimarla. Ella se le acercó y le habló. Teravita se asustó y corrió. Después Teravita volvió con flores y le pidió disculpas. Ellos cada día hablaban más y se conocían. Él un día se puso su mejor ropa y la fue a ver, pero cuando llegó una persona la había asesinado. Él con rabia lo convirtió en sapo y lo aplastó. Él juró nunca más volver a creer en la humanidad. Dijo, las personas son malas y no merecen vivir. Se fue triste y le salió una lágrima. Él se dio cuenta que lo habían vuelto bondadoso y sensible. Cuando cayó la gota de su ojo en un pie, Teravita quedó hecho piedra. Muy bien, yo te voy a dar un fuerte aplauso desde aquí en la plataforma de Spotify, pues porque recordemos que estamos en evaluación, ¿no? O sea, cuando tú lo vayas a escuchar y lo vayas a descargar en la plataforma para que tú te escuches cuando y como quieras, ahí se va a escuchar el hermoso aplauso. Bueno, ¿cómo te sentiste? No, pues nerviosa. ¿Un poquito o mucho? No, poquito. Bueno, listo. Yo no te voy a dejar perder más tiempo para que puedas realizar la evaluación. Muchísimas gracias. Me están diciendo como que no me quiero quedar acá, por favor. No te preocupes, vamos, sí se puede. Muchísimas gracias y continuamos aquí con el siguiente estudiante en Radio Lemo, el podcast.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Lemo del podcast. A continuación tenemos al estudiante Mauricio Andrés Quitián. ¿Cómo estás en esta mañana, querido Mauricio? Bien, bien, bien. ¿Listo para la lectura? Sí, sí. ¿Y qué tal la evaluación? Difícil. ¿Mucho? Sí, ¿Pero eso solamente hay que leer? pero igual difícil. Bueno, está bien, listo. Entonces, sin más preámbulos, yo te voy a dejar el micrófono para que inicies tu lectura. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, toma. No, sí, toma. El viaje a la felicidad. Mateo era un niño de 16 que vivía en un barrio llamado Monteblanco. El niño estudiaba en un colegio llamado Lucio Bernardo Moracejo. En este colegio subía de matoneo y acoso. Este niño ya estaba muy deprimido y sufría mucho por su físico, pues no se consideraba muy atractivo, tenía muy poco autoestima. Ya estaba cansado de todo, no volvió a su colegio y no salía de su cuarto. Su mamá estaba muy preocupada, pero Mateo no la escuchaba. Mateo se internó en su cuarto y en su computador. Se la pasaba jugando un videojuego online en donde consiguió muchos amigos y por fin estuvo un momento feliz en su vida. Pero extrañaba la calle y el colegio. Un día él con su amigo llamado Sebastián habló de una leyenda que consistía en abrir un portal y en ese portal lo llevaría a la luna. Y allí, aquel portal encontraría la felicidad, pero Sebastián creía que era mentira, pues ya lo había intentado. Mateo con curiosidad le preguntó cómo funcionaba y Sebastián le contó los pasos a seguir. 1. Tenía que ir a un monte muy cerca de Monteblanco llamado el Monte de la Muerte. Era llamado así porque ese monte había mucho peligro, ya que decía que aquel monte se había desaparecido muchas personas. Mateo tenía que ir al monte a las 3 a.m. solo. 2. Mateo tenía que llevar tres ingredientes, los cuales eran una pata de gato, 2 cachos de un toro negro y la lengua de un caballo blanco. Con esos ingredientes tenía que hacer una fogata y quemar todo. Y si hizo todos los pasos correctamente, se abriría entre el fuego otra dimensión. Al día siguiente Mateo se adentró al monte de la muerte con todos los ingredientes. Llegó a la cima y empezó el ritual. Hizo la fogata, quemando todo y esperó que pasara el tiempo y no ocurría nada. El decepcionado se iba a ir, pero en el último momento ocurrió una explosión que mandó a volar todo a su alrededor, incluyendo a Mateo. El asustado se acercó a la fogata y se había funcionado, se veía otra dimensión. Mateo, sin pensarlo, se tiró al portal, viajó por un hueco muy oscuro. Al llegar todo a su alrededor era blanco, infinito. Él, muy perdido y asustado, empezó a recorrer este blanco infinito, hasta que una criatura se le apareció. Era gigante y blanco, tenía un ojo muy rojo. Esta criatura lo llevó a un templo muy grande. Ahí se encontraría con 2 dioses, uno se llamaba Kakashi y el otro Itachi. Ellos le dijeron a Mateo que él era el dios del planeta Tierra, así que le dieron 2 deseos. Mateo, sorprendido, pidió sus deseos y de un momento a otro al planeta Tierra. Él llegó a su casa, se notaba raro, así que miró a su espejo y se veía demasiado atractivo y él estaba muy feliz. Mateo, como de costumbre, se acostó a dormir feliz esta vez. Al día siguiente lo despertó un ruido debajo de la cama. Él se asomó y vio una mochila. Mateo con curiosidad abrió y dentro de la mochila había mucho dinero. El sorprendido se fue para centros comerciales a gastarse todo el dinero. Mateo ya no se sentiría mal, así que volvería al colegio y ya era muy diferente. Lo trataba muy bien. Desde ahí, ese día, Mateo tenía la felicidad infinita. Ok, muy bien. Voy a ponerte aquí el aplausómetro en la plataforma de Spotify. Y yo, la única pregunta que te voy a hacer aquí es: ¿por qué el viaje a la felicidad? No sé. ¿Cómo así? No sé. Sí, porque puede ser el viaje de la locura, pero ¿por qué escogiste el tema de la felicidad? No sé, la verdad. Me lo inventé. No te preocupes, de pronto estás nervioso. Por eso, que no. Esto va a estar en Spotify, así que puedes escucharlo y descargarlo
para todos los oyentes que nos están escuchando en estos momentos, cuando y donde quieran, el relato de Mauricio Quitián. Muchísimas gracias, puedes seguir con tu evaluación. Muy bien, continuamos aquí en Radio Lemo el podcast, ya llamando al siguiente estudiante. Quédense conectados. Muy bien, continuamos aquí en Radio Lemo, el podcast. A continuación tenemos al estudiante Sergio. ¿Cómo estás, Sergio, en esta mañana? Bien, bien. Bueno, no te preocupes, para los que nos están escuchando en estos momentos, Sergio ya se está preparando con su historia titulada El fantasma de Doradas. Doradal. Ah, de Doradal, ok. Ok, listo, es un nombre bastante curioso, ¿listo? No te preocupes, igual solamente tenemos 150 escuchas a la semana, bueno, no pasa nada, ¿listo? Bueno, cuando quieras puedes empezar con el relato, no sin antes recordarles a los chicos del grado 802 que estamos en medio de una evaluación. ¿Listo? Muchas gracias. Puedes empezar. El fantasma de Doradal. Había una vez un pueblo muy lejano llamado Doradal. En este pueblo habían muchas fiestas y se emborrachaban. Y había una señora llamada Sara. Era una señora ya de edad y tenía a su esposo Juan. Juan solía tomar mucho y a su esposa no le gustaba eso, pero él seguía tomando y tomando, cuando su esposa le decía que eso era malo. Un día Juan, en una de sus borracheras, llegó a la casa muy mal, casi que se caía en cada paso que daba, y su esposa lo enseñó. Y su esposa lo regañó, lo empezó a regañar, y él se fue para la cocina y no dijo una sola palabra. Sacó un cuchillo y subió a la habitación, y sin pensarlo le entierra el cuchillo a su esposa y se acostó en el suelo. En la mañana, cuando se levantó, solo había un reguero de sangre, y él no sabía qué había pasado. Se asustó y llamó a su esposa. Sara, ven Sara, ¿dónde estás? Nadie contestó. Nunca supo lo que pasó y Sara en esa noche se convirtió en un espíritu y se perdió en las montañas a asustar a todos los borrachos de Doradal. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Aquí te tengo el aplauso virtual disponible para ti. Mi pregunta es, porque siento que es una leyenda, ¿no? Es una leyenda y no un mito. ¿Por qué el castigo a los borrachos? Pues no sé, porque hay mucha gente que le hace mal a la familia solo por irse a tomar y ya. Y tú te basaste como en esos hechos como para realizar tu relato, ¿sí? Sí, señora. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Puedes continuar con tu evaluación. Y seguimos aquí en Radio Lemo, el podcast. Quédense
ahí pegaditos. Muy bien, continuamos aquí en Radio Lemo del Podcast. A continuación, nuestra estudiante que estuvo en el cuadro de honor, ¿cierto, Jennifer? ¿Cómo estás en esta mañana? Nerviosa. Sí, yo creo que ese es el sentimiento de muchas personas aquí presentes. Igual, no pasa absolutamente nada, solamente es la lectura de tu relato, lo que tú hiciste pues ya desde hace pues ya bastante tiempito. Bueno, entonces, para no hacerte perder pues el tiempo y que puedas continuar con la evaluación, puedes ir directamente a la lectura, ¿te parece? Listo, dale. Relación de hermanos y un científico. Cuentan que tener dos hermanos, uno mayor y el más pequeño y el hermano del medio, colgar con el peso de la familia. Siempre voy a un lugar que se llama el árbol de los deseos. Es una inspiración, pero hay muchos problemas en mi familia. Más que todos con mis padres y mi hermano, que siempre dice que soy perfecto, y eso no me gusta, porque nadie es perfecto en este mundo. Cuando estaba dibujando, me llamaron gritando, me asusté y salí corriendo a mi casa a ver qué estaba pasando. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a mi mamá? Que se desmayó. Voy a llamar al doctor, dijo el hermano mayor. Mientras llegaba el doctor, levantaban a mi mamá y le ponían en la cama. Llegó el doctor, dijo el hermano pequeño. El doctor dijo, ¿qué tiene? Siéntela, tiene que estar en reposo. Leyeron una hoja al hermano mayor donde habían unos medicamentos que no se encontraban en cualquier parte. Tenían que ir al callejón donde habían muchas personas que vendían medicamentos, velas, etc. Para encontrar los medicamentos correctos, ellos se preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, tengo un amigo que vive en el callejón, que es un médico y científico. Él nos puede ayudar a encontrar los medicamentos. Como hermanos nos fuimos a encontrarlos con mi amigo. Tuvimos que pasar por una colina, por el bosque. Fue aventuresco. Aquí así no nos llegamos. Cuando lo encontramos, le dijimos que lo necesitábamos para encontrar los medicamentos correctos, y él dijo, claro, yo los puedo ayudar, vengan conmigo. Mientras nos contaba la historia del barrio, que era un barrio un poco peligroso y había que tener cuidado donde nos metíamos. Cuando llegamos, vimos que tenían pociones, hartos cuartos y un pequeño niño hermoso. El más dijo, ¿qué medicamentos necesitan? Mira, estos son, dijo el hermano pequeño. Me tocó crearlos. No demoró comenzar a funcionar las máquinas. Parecía un dios de los científicos. Comenzó echando un polvo de color azul, le hacía la figura
y lo ponía en la botella de él. Le dijo, mira, yo tengo tus medicamentos, espero que te vaya bien, gracias. De nada, vamos científicos, sigue así. Nos fuimos de vuelta a la casa y le dimos los medicamentos. A los 2 días, ya después, ya estaba mejor, nos perdonamos por molestarnos y no estar comunicados, dijo mi mamá, gracias. Muy bien. Y la producción virtual, como siempre, para todos nuestros amados estudiantes. Jennifer, creo que estos son de los pocos relatos en los cuales lo hiciste en primera persona. Si te diste cuenta, hablaste desde el yo. ¿Por qué hiciste eso tan diferente? Cuéntame un poquito de la experiencia, porque soy consciente de que tú te quedaste por acá hasta la cuarta hora de clase, terminando y corrigiendo este relato. Cuéntanos esa experiencia un poquito. Pues fue como, no sé, es como tipo la relación que yo tengo no sé, con mis hermanos y mi madre. Ya, pues fue como, no sé, se me vino a la cabeza hacerlo. ¿Y ya? Ok, muy bien, listo. Sin más preámbulo para que continúes con la evaluación. Continuamos aquí llamando al siguiente estudiante. Creo que tengo el relato de Directo al Bajo Mundo del señor Dylan Barrera, para que por favor pase y quédense aquí en Radio Lemo, el podcast. Muy bien, continuamos aquí en el episodio número 5 de Radio Lemo, el podcast. Recuerden que están escuchando en estos momentos los relatos del curso 802 del Colegio Luis Eduardo Moracejo. A continuación tenemos al estudiante Dylan Barrera. Dylan, me dijeron que te pusiste rojo cuando te mencioné. ¿Qué pasó? Medio nervioso. Pero no pasa nada, solo es una notica y ya. Quizás, pero no, paila. Listo. No pasa nada. Cuéntanos un poquito de tu historia directo al bajo mundo antes de iniciar. Quedó pasmado para los que nos están escuchando en estos momentos. Recuerden que si quieren escuchar el espasmo de Dylan Barrera, pueden descargar este episodio y muchos más en la plataforma de Spotify y escuchar donde y cuando quieran. Bueno, Dylan, pues ya para que no te sientas más nerviosito, pues puedes iniciar con la lectura, ¿te parece? Sí, sos. Listo, puedes empezar. Había una vez un joven llamado Samuel Rodríguez, el cual con ayuda de su padre van a ir a buscar un lugar misterioso, el cual era muy importante para ellos, y nadie podía saber ese lugar porque le podrían hacer daño a las personas. Todas las personas le preguntaban a Samuel que si sabía dónde quedaba ese lugar misterioso, porque el padre de él, llamado Gustavo Rodríguez, se dedicaba a buscar esos lugares. Un día normal como cualquiera, Samuel tenía que ir a estudiar a las 6 de la mañana y estudiaba en el colegio llamado Luis Eduardo Moracejo. Minutos después, Samuel llegó al colegio donde sus compañeros estaban rumorando que sus padres estaban buscando un lugar misterioso y que iban a secuestrar al padre de Samuel. Él se asustó y se fue a avisarle a su padre en un teléfono que había en el colegio. Lo llamó y Gustavo le dijo a Samuel que buscara la forma de escaparse del colegio y que nadie lo viera, y se tenían que encontrar en un bosque cerca del mundo misterioso. Samuel, que hasta allá
de lo que no se había dado cuenta era que un compañero del colegio lo había visto antes de salir del colegio y él le avisó a su padre y se fue a perseguir a Samuel. En el bosque Samuel se encontró con su padre, pero desde lejos el padre del compañero de Samuel le disparó al padre de Samuel y Samuel se puso triste y el último deseo de su padre fue que encontrara el sitio misterioso. Samuel salió a correr y cayó dentro de un pozo y cuando cayó se emocionó tanto porque encontró el mundo y le cumplió el deseo a su padre que murió desangrando. Te puedo decir con gran certeza que esa historia tiene un final trágico, ¿cierto? Pero igual te voy a poner el aplauso, porque sí, esa la verdad fue un gran esfuerzo de tu parte. La única pregunta aquí que te voy a hacer es ¿por qué el título Directo al Bajo Mundo? ¿Por qué ese título precisamente? No sé, pues con todo el respeto yo me copié. Fuertes declaraciones. Pero bueno, pues... Solo el título, ¿no? ¿Solo el título? ¿De quién te copiaste? De Julián. De Julián. Julián Martínez, si me estás escuchando en estos momentos, quiero que sepas que Dylan, bueno, ahora se copió el título de tu trabajo. ¿Listo? Y quedó en la transmisión en directo. Entonces, te agradezco mucho. Puedes continuar con tu evaluación y continuamos aquí en Radio Lemo, el podcast. Ante todo, la honestidad, ¿no, muchachos? Muchísimas gracias y ya continuamos. Muy bien, seguimos aquí en Radio Lemo, el podcast, y después de este testimonio honesto, continuamos aquí con el estudiante Johan Parra, el estudiante que a modo personal es de los pocos estudiantes que tiene inconvenientes convivenciales, ¿no? Excepto en los descansos cuando juegas ahí a los topes con tus compañeritos. Pero bueno, cuéntanos un poquito. Acá nos estamos riendo porque es cierto, como sí, confirmo. Bueno, Yojita, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la lectura, pues para que no pierdas el tiempo de tu evaluación, ¿vale? Bueno, mi nombre es Jan Esteban Parra Fonseca y mi cuento se llama La madre que perdió a sus hijos. Había una vez una mujer y su marido, ellos tenían una finca cerca del monte. Ellos eran felices ya que tenían todo lo necesario como cultivos y tierras, todo hecho para vivir. Ellos eran felices, así que decidieron crear una familia que tuviera 3 niños. Los niños crecieron grandes y fuertes. A la edad de 5 años, un día los padres
los padres decidieron ir al pueblo cerca de la finca. Se habían quedado los hijos mientras sus padres estaban en el pueblo. Los niños estaban jugando cerca de un río. Los niños corrían a la orilla de un río. Los niños corrían desprevenidamente de la finca. Ellos se sentaron y quedaron allí. Los padres habían regresado del pueblo mientras otro hijo, los niños lloraban, le dijeron que había caído al río cerca de ahí. Había caído al río muerto. La madre comenzó a llorar ahí gritando a sus hijos porque no hicieron nada por él, porque no lo ayudaron, dijo la madre con lágrimas en los ojos. Un niño dijo que no podría hacer nada, se había resbalado golpeándose con una pierna. El padre no estaba en la finca, estaba en el pueblo, y la mujer miró a sus hijos con ira, así golpeándolos y llevándolos al mismo río en el que murió su hermano. La madre dijo con lágrimas en los ojos: no está vivo, ustedes tampoco. Así tirando a sus hijos al río, la madre dijo con mucha ira, y así tirando a sus hijos al río. La madre salió corriendo al monte llorando, gritando: mis hijos. El padre había llegado a la finca mirando rastros de sangre en el padre. Al llegar se asustó ya que vio la ropa que llevaba a sus hijos. Salió corriendo a buscarlos alrededor de la finca. No encontraron el padre. Fue cerca del río porque allí salían a jugar siempre sus hijos. Salió a lo lejos, vio como un cuerpo flotaba, era el cuerpo de su hijo. El padre, llorando, se dirigió al pueblo. Allí le dijo a un amigo que lo matara. A lo lejos estaba la mujer viéndolo. Ella miró cómo asesinaban a su esposo, y la mujer que no cuidaba bien a sus hijos, gritando: mis hijos. Ok, muy bien. Fuerte aplauso aquí de manera virtual para ti, señor Parra. Y no te voy a hacer preguntas porque el tiempo ahorita está limitado, entonces te puedes ir y pues agradece aquí a nuestros oyentes. Gracias. Listo, continuamos aquí llamando a la siguiente estudiante en Radio Lemo, el podcast. Muy bien, continuamos aquí en Radio Lemo, el podcast. Debido a unos pequeños inconvenientes, pasa un estudiante que también, por opinión personal, si bien pues en términos convivenciales no, ahí vamos poco a poco, él tiene habilidades de escritura que son de verdad de admirar. Entonces, Nicolás, ¿cómo estás en esta mañana? ¿Y por qué estás comiendo chicle? Pues bien, ¿Y por qué estás comiendo chicle? porque estoy nervioso.
¿Mucho? No, Entonces, un poquito. bueno, está bien. Bueno, sin más preámbulos, yo te voy a ceder el micrófono para que puedas realizar la lectura, ¿vale? El Cerro Tres Navajas. En lo más alto de las montañas del Cauca se encontraba la base militar Tres Navajas. La llamaron así porque se encontraba en el medio de una cadena de 3 montañas. Esta base de un día para otro perdió comunicación con el batallón de artillería número 33, Luis Carlos Albán, en Bogotá. En aquella base fueron enviados 6 soldados. El teniente Suárez, el artillero apodado el Indio, el soldado antiexplosivo, el soldado de comunicaciones y el soldado de enfermería, y el cabo Rojas. Al pasar 3 horas explorando la base, el Indio observó un pequeño cuarto al lado de la enfermería. Fueron a investigar junto con el soldado de comunicaciones. Al entrar a aquel cuarto se escuchó un estruendo que se escuchó por toda la base. Al llegar el teniente Suárez corriendo a auxiliar a los soldados, puesto que el Indio quedó aturdido. El soldado de comunicaciones quedó sin una pierna, ya que al abrir la puerta de aquel cuarto tenía varios explosivos que al abrir la puerta se detonarían. Rápidamente llamaron al soldado de enfermería y lo llevaron junto a la sala de enfermería. Y al entrar estaba todo cubierto de sangre, como si una matanza se hubiera realizado en aquel lugar. El soldado de comunicaciones perdió la vida, puesto que la herida era muy grave. Sus últimos momentos lo acompañaron el soldado de enfermería. ¿Qué putas fue lo que pasó?, preguntó el teniente Suárez, a lo que quedó muy confuso en aquella situación de todo lo que había pasado. Al seguir explorando aquel cuarto donde se había ocurrido aquella explosión, miraron un muro que dividía ese cuarto en una mitad. Allí se escucharon varios golpeteos y al pasar de una media hora echaron ese muro abajo. Allí encontraron una mujer vestida de militar. Dijeron: esa es una guerrillera, hay que matarla. Y al pasar de unos tiempos, el teniente Suárez y el soldado de enfermería se quedaron junto con la mujer disque interrogándola. Al pasar de una hora se escucharon varios disparos en aquel cuarto, a lo que el Indio y el teniente Suárez fueron a ver qué había pasado. Encontraron al soldado de comunicaciones muerto, no encontraban a otro soldado que faltaba, y a la mujer también se habían echado a la fuga. Al explorar en lo más bajo de aquella base, se encontraron con una fosa donde allí se encontraban todos los militares de aquella base, mutilados y todos muertos allá, pues parece que tenían varios días allí de estar tirados y en estado de descomposición. En aquella base se formó la descomposición. En aquel pozo se resbala el Indio y cae encima de sus cuerpos, donde se empieza a dar una rasquiña por todo el cuerpo y dice: se me pegó la peste. Con el pasar de los tiempos, el Indio se desapareció en esa base y solo quedaban 3 soldados ahí en aquella base. Y al pasar del tiempo se escuchó un ruido en las cercas de la escalera que quedaban de la carretera a aquella base. De ahí se los tapó la niebla y ya algo golpeó al teniente. Todo eso se formó una gran balacera, causando confusión entre los soldados. Después del cese al fuego, todos se preguntaban qué había pasado, a lo que el teniente le iba a quitar un fusil al soldado de enfermería. Y después, ya, fin de la parte 1. Creo que esta historia merece ya un aplauso formal. Acá tengo un aplauso especial para el estudiante, porque tú tenías la parte 1, pero de ahí para allá tú continuaste sin leer. ¿Y sabes qué es lo que me impresiona? Que tienes un vocabulario tan elevado que continuaste con la historia, y todos acá, creo que todos bajaron el lápiz, quedaron como, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ves? Aquí es cuando nos damos cuenta que tú tienes unas capacidades increíbles
de escritura, pero que lastimosamente pues con asuntos así de los compañeritos pues que no se puede. ¿La qué? La flojera. Un poquito la flojera, ¿cierto que sí? Entonces pues este es un mensaje para la señora Ana Mariño, su querida Santa Madrecita, para que sepa y sea consciente de que su merced es un hombre creativo, capaz. Y por allá un aplauso desde el fondo, porque sí sale desde el fondo del corazón de estos chicos. Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás, un excelente trabajo. Bueno, sí, señora. Y bote el chicle, gracias. Muy bien, debido a... Gracias. Les voy a pedir a todos silencio en el recinto. Gracias. Silencio en el recinto porque acá se está escuchando. Bueno, entonces, chicos, debido al tiempo, ya que lastimosamente nuestro episodio tiene un corte de 45 minutos y nos quedan 2 minutos, lastimosamente no alcanzamos a pasar todos el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esperamos que puedan escucharnos en el próximo episodio, en la parte número 3. Y los chicos y las chicas que hacen falta se van a presentar la siguiente semana desde las 10:10 de la mañana, o sea, desde el momento del descanso. Eso con el fin de poder adelantar todos los trabajos pendientes. Bueno, entonces sin más que decir, les agradezco mucho que nos hayan escuchado y pues nada, esperamos que lo hayan disfrutado, gozado, un poco perturbados un poquito por la honestidad, pero les agradecemos mucho que nos apoyen en este proyecto institucional. Quien les habla, su profe de confianza, Derly Gómez, y muchas gracias por todo. Hasta pronto. Chao, Vivi.